La historia de los Yan. La familia Yan pertenecía a una de las más adineradas de la ciudad. Fu arribó junto con su padre, madre y sus dos hermanos en el año 1947. Él era solo un niño, pero empezaba a incursionar en los negocios de su padre a sus escasos 9 años de edad. El señor Chiang le enseñó el arte de negociar y poco a poco adquirió poder dentro de los negocios informales con cadenas de restaurantes o comedores chinos que se hicieron muy famosos en el centro de Guadalajara. Los primeros comercios de este rubro estaban estratégicamente ubicados en el corazón de la plaza central, muy cerca de los arcos y de los almacenes Palacio, entre las calles Corona y Pedro Moreno. Uno de los almacenes de mayor renombre era el antiguo edificio de fábricas de Francia que proveía toda clase de ropa casual, formal y vestidos de diseñador. En él, la madre de Fu hacía compras de todo tipo para vestir a sus hijos. Quería pertenecer a la clase alta de la sociedad de aquella urbe. Sin embargo, estos círculos sociales hasta hoy en día son sumamente cerrados, mantienen un estrecho vínculo con personas de la política y empresarios locales que pertenecen a la burguesía tapatía. Los Yan eran muy populares entre los comerciantes de la ciudad. Se decía en secreto que el señor Chiang obtenía grandes dividendos de negociaciones de carácter ilícito, pero jamás se comprobó y era un secreto a voces los nexos con traficantes de opio. Tenía los contactos y los medios, por lo que los restaurantes parecían ser una fachada para cubrir apariencias y mantener un bajo perfil. La mujer por su parte intentaba a toda costa obtener reconocimiento social e incursionar en la sociedad tapatía, sin tener éxito. En ocasiones se mofaban de ellos por la ropa, murmurando y haciendo comentarios desafortunados. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Las burlas con respecto a sus rasgos asiáticos y su idioma de origen, así como algunas otras situaciones eran una constante en la vida de la familia. Fu creció en un ambiente lleno de resentimientos y con graves problemas de autoestima. Ingresó a la escuela pública junto con sus dos hermanos, pero los conflictos con los compañeros y con los maestros provocaron que su padre tomara la decisión de, posteriormente, matricularlos en el colegio privado americano, creyendo que al alternar con niños que provenían de un ambiente multicultural les ayudaría a abrirse camino hacia la alta sociedad. Lo que jamás ocurrió. Fu decidió hacerse cargo de los negocios de su padre y ambos compraron una propiedad con las ganancias adquiridas. Durante años ofrecieron sumas millonarias para hacerse de un edificio de 4 pisos en pleno corazón de la ciudad, pero siempre había sido rechazada la oferta hasta ese día. Por fin el hombre pudo hacerse de un patrimonio para su familia. El trabajo era incesante. Fu y sus hermanos se vieron en la necesidad de abandonar los estudios. Durante gran parte de su vida, se vio imposibilitado para realizar alguna actividad de su elección. Todo su tiempo estaba dedicado al trabajo, las finanzas y los negocios de tipo inmobiliario. Su carácter y sus actitudes se volcaron en contra de todo aquello que le rodeaba. Después de varias citas y a la edad casi de 40 años, Fu se casa con Cecilia. Aquella unión parecía muy conveniente. La chica en cuestión provenía de una familia modesta, padres con una educación básica, aspecto noble y bastante sumisa. Tenía estudios de secretariado y en varias ocasiones se vio obligada a trabajar como recamarera en algunos hoteles debido a la falta de trabajo y la escasez de dinero en casa. Era la persona ideal para Fu y su familia. Poco después de casado, Cecilia comenzó una vida de trabajo forzado. Debía realizar el aseo de los restaurantes, atender las mesas, limpiar la casa en donde vivían los integrantes de la familia,
hermanos, primos, sobrinos y demás personas sin dar tregua. Dejó incluso de visitar a sus padres debido al exceso de trabajo que realizaba todos los días. Su marido comenzó a ejercer maltrato psicológico y hasta físico, generando gran temor en Cecilia. Estando a punto de escapar del infierno al que estaba sometida, el padre de Cecilia enfermó gravemente y casi al mismo tiempo se enteró que estaba embarazada. Solo le quedaba soportar en silencio todos los agravios que su marido ejercía en contra de ella. Los años pasaron y Cecilia tuvo 4 hijos. Solo uno de ellos era varón y las demás fueron niñas, lo que encendía la ira del hombre diciéndole palabras hirientes sobre su naturaleza de procrear mujeres. Para aquella familia, los varones eran los inteligentes y productivos, las mujeres servían única y exclusivamente para labores domésticas y para procrear. En casa, el hombre era quien ejercía el poder y durante años el sometimiento causó mella no solamente en Cecilia, sino también en su hijo e hijas. El primogénito fue llamado Joan Yan. Su madre se aseguró de darles un nombre común y típico a sus hijas, muy a pesar de su esposo quien deseaba seguir la tradición china a como diera lugar. Sin embargo, bajo una careta de sumisión pero con gran inteligencia, convenció al hombre en cuestión que nombrara a sus hijas con nombres originarios de la región. De lo contrario, provocaría situaciones de discriminación y la historia de acoso seguiría de nueva cuenta con la nueva generación, pero ahora en la versión femenina. Los años pasaron y Lian creció bajo la tutela de un hombre carente de empatía y sentimientos de amor por sus hijos, mucho menos por su esposa quien ya hacía años se rebelaba en ciertas situaciones que lo ameritaban. Lian se casa con una mujer mexicana a la edad de 32 años, nacida en un pueblo cerca de Guadalajara. A diferencia de su suegra, Dalila provenía de una familia de dinero. Eran gente de pueblo, sencilla, muy trabajadora y educada, se había graduado de la carrera de contaduría, poseía un alto conocimiento en otras áreas y además era muy inteligente y capaz. Se enamoró de Joan Yan debido a su personalidad despreocupada y en ese entonces sus actitudes mostraban a un hombre complaciente y amable que poseía el don de la palabra. Sabía 3 idiomas y la riqueza heredada en vida lo hacía, en apariencia, un excelente partido. Dalila pensó que mantendría un nivel económico que le permitiría vivir de manera tranquila y libre, lo que realmente fue un gran error asumir que el dinero puede resolver todos los problemas de la vida. A escasos 2 años de casados, Joan siguió los pasos de su antecesor y viéndose favorecido por el padre, procedió a manifestar la misma prepotencia y control hacia su esposa, lo que alegraba al padre sobremanera. Posiblemente era una especie de venganza hacia las personas que le habían causado traumas en la infancia y el gozo era tal al ver a su vástago ejercer el mismo tipo de trato ruin y desconsiderado por la mujer con la que se había casado. Kwon fallece debido a una insuficiencia renal y como es bien sabido, los hijos varones en la cultura china debían hacerse cargo de absolutamente todas las finanzas, mientras que las mujeres, aun teniendo mayor responsabilidad en tareas o funciones de diversa índole, solo recibían una parte mínima en las ganancias de cualquier posesión o heredad. Eran maltratadas verbalmente y el nivel de humillación llegaba a extremos realmente increíbles. Soportar a un hombre que comía y sudaba como un animal, con hábitos de higiene realmente repugnantes, realizar actos de micción en la intimidad y otros peores, que mejor será evitar mencionar, solo demostraba la terrible situación que las mujeres padecían a puertas cerradas con ideas machistas y retrógradas en esa familia. Después de años de sumisión en un matrimonio que ya pesaba más de 40 años de insana convivencia, a la edad de 63 años, Cecilia enferma de gravedad.
Se desconoce la causa de sus dolores agudos en el vientre y sus gritos generan un desconcierto total en su familia. El doctor le diagnostica, erróneamente, una colitis nerviosa. Cecilia, ya sin poder expresarse, con los ojos desorbitados y con una fiebre de más de 40 grados, comienza a convulsionar y a emitir sonidos de auxilio, mientras que el esposo se acerca a ella intentando comunicarse. Y es en ese preciso momento, cuando la mujer, sin poder evitarlo, arroja de forma estrepitosa de su boca, tipo el exorcista, toda la mierda acumulada de sus entrañas, cubriendo al padre y al hijo en un baño de excremento, salpicando paredes, cortinas y todo tipo de cubiertas de cama y blancos que quedan repletos de heces. El hedor era indescriptible y el retrato de aquella escena, por demás surrealista, dejaba a los hombres en un estado de shock absoluto. Las arcadas de ambos no se hicieron esperar y, perdiendo el control, volvieron el estómago, dándole a la habitación un toque aún más pintoresco. Aquel escenario era indescriptible. Curiosamente, en ese preciso instante al incidente, y para su suerte, las mujeres se encontraban fuera de la habitación, por lo que perdieron la oportunidad de testificar sobre todo aquello en tiempo y espacio real, pero sí lograron observar a los dos hombres empapados de pies a cabeza con aquellos desechos fecales. El par de míseros recibieron lo que habían sembrado por tantos años, un sinnúmero de vejaciones y torturas psicológicas inmerecidas en contra de aquella pobre mujer que murió poco después del incidente. Después del desastroso acontecimiento, se determinó por medio de un perito forense que la causa de la muerte había sido por una inflamación del peritoneo, producto de una infección que provocó septicemia y posteriormente el colapso de diversos órganos, finalizando con un dramático y dantesco final. Para resumir, la mujer había muerto por un estallamiento de vísceras producto de una peritonitis. Joan y Fu, lejos de redimirse, les envolvió una ira aún peor que antes. La mujer que llevaba gran parte de la responsabilidad y la carga en el hogar se había ido, no sin antes dejarles un gran recuerdo imposible de borrar de su memoria. Poco después, comenzaron las demandas por su parte. Joan había estudiado leyes, por lo que inició un proceso judicial por negligencia en contra del hospital y del médico responsable. Sin embargo, hasta para él había sido difícil recibir una aparente justicia por la terrible y desagradable muerte de su madre. Los meses pasaban sin solucionar nada. La pérdida de la matriarca y los gastos que generaba el proceso en contra de los implicados rebasaba lo previsto, por lo que el juicio se alargó durante un tiempo para después quedar inconcluso y sin resolución por parte de las autoridades. El malestar y la amargura que generó todo aquello, solo engrandeció el rencor de Fu y sobre todo el de Joan, que todo el tiempo expresaba su odio por la gente que le rodeaba. Sus frases aludían a la raza en general: odio este país. Las palabras altisonantes en contra de la gente producía malestar entre vecinos, conocidos y clientes que no comprendían el hecho de permanecer en un país que detestas aun habiéndote proveído durante años gran bienestar económico y asilo familiar. El sentimiento de odio que poseía Lian había sido alimentado durante años por diversos factores en su vida: las leyes del país, la discriminación, las jornadas laborales que realizaba bajo coacción del padre durante años, conflictos generados en el trabajo y la negligencia de los médicos que impidieron salvar la vida de Cecilia, aunado al desagradable recuerdo de su muerte, crearon a un ser cruel y despiadado dispuesto a vengarse de todos, incluso de su propia familia, que nada debía. Todo aquello había despertado al monstruo de tres cabezas, convirtiendo la vida de su esposa e hijos en un verdadero infierno. Después de varios años de sumisión y resignación a su cautiverio, la esposa de Joan encontró la manera de salir bien librada de los ataques verbales que eran una constante,
Realizaba ejercicios de meditación y yoga que la ayudaban a distraer su mente de la opresión. En diversas oportunidades, al entablar amistad con algunas madres de los compañeros de sus hijos, expresaba en forma reiterada frases muy significativas: aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, aludiendo a la vida de esclavitud que llevaba. La mayoría de las personas tendemos a juzgar situaciones ajenas sin comprender que cada uno tiene sus motivos por los cuales se siente atrapado. En la mayoría de los casos el amor a los hijos impide que tomemos decisiones radicales en nuestra vida y para el espectador, para aquel que se encuentra tras bambalinas, le resulta incomprensible que alguien permanezca en una relación de pareja con situaciones de sometimiento en pleno siglo XXI. Sin embargo, nadie estamos exentos de vivir este tipo de experiencias, y menos si hablamos de la posición de poder que el género masculino siempre ha mantenido en el mundo, a diferencia de la mujer, que cumple un papel de sumisión y resignación por los hijos, el miedo a perder su patrimonio, estatus social o, en el peor de los casos, la vida. Si te gustó, ayúdame con tu like, para seguir creando contenido.